Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast preferido. En el día de hoy contamos con la presencia de los docentes Diego Barragán, Piedad Pantoja y mi persona, Ana Milena Gómez, donde hablaremos un poco de los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico. Pero sin más preámbulos, vamos a darle paso al profesor Diego Barragán, que nos hablará un poco sobre la educación en la antigüedad y la Edad Media. Profe, bienvenido. Muchísimas gracias, profe. Claro que sí, les voy a hablar cómo se consideran las pedagogías críticas en el siglo XX. Bueno, partiendo de las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y esos movimientos de derechos civiles y de globalización que son tan característicos en este siglo, podríamos hablar de que allí se generan preguntas muy importantes en torno al papel de la educación, desde lo que es justo y lo que es equitativo. Es allí entonces donde emergen autores o de figuras como Paulo Freire y Peter Laren. Empezamos a descubrir una educación como un acto político cargado de ideología y poder. Es allí mismo donde también se transforma el rol del docente, quien pasa a ser una figura autoritaria para convertirse en aquel facilitador de aprendizaje y de experiencias significativas. En estas ideas nos permiten acercarnos más aún a la promoción del diálogo, a la participación, a la formación de ciudadanos críticos que hacen parte de la transformación social, siendo entonces la educación ese espacio de construcción de identidad y de reflexión sobre esas experiencias significativas que a su vez nos permiten la búsqueda de una alternativa que nos permiten tener a futuro más justicia. Por esto mismo es importante que observemos cuál es la relevancia en torno a estas pedagogías críticas del siglo XX y tal vez del siglo XXI, en relación a lo que podría ser unos desafíos de globalización, un papel muy importante de la educación en torno a la construcción de la democracia y lo más importante, el uso de esas nuevas tecnologías que empiezan a llegar en esta época. En este siglo generando también transformación y en esos procesos educativos y pedagógicos de los educandos. Ahora los dejo con la profe Piedad que nos tiene un tema muy importante y lo debemos abordar. Les voy a hablar sobre la educación en el Renacimiento. Durante el siglo XV y XVI marcó una ruptura con la visión teocéntrica de la Edad Media. Este periodo se caracterizó por el auge de las artes, las ciencias y la filosofía y dio paso a una educación centrada en el ser humano. Gracias al humanismo, ya no era un privilegio exclusivo de la Iglesia, sino una herramienta para el desarrollo integral del individuo. El pensamiento educativo renacentista promovió el estudio de las humanidades, la gramática, la retórica, la historia, la filosofía moral y el uso de la razón, la observación y la experiencia como medios de conocimiento. Según Ossenbach, 2004, estas ideas no solo transformaron Europa, sino que también influyeron en la estructuración educativa de Iberoamérica, aunque adaptadas a contextos coloniales religiosos. Autores como Erasmo de Rotterdam, Juan Luis Vives y Comenio defendieron una educación crítica, ética y libre como respuesta al autoritarismo eclesiástico. En América Latina la educación fue dominada por órdenes religiosos como los jesuitas, pero algunos ideales humanistas lograron abrir espacios de reflexión. Este legado aún perdura, como señala Maldonado en 2008. Las pedagogías críticas actuales se inspiran en el Renacimiento al reivindicar la libertad de pensamiento y la formación de sujetos capaces de transformar su realidad. Ahora le doy paso a mi compañera que continúa con ustedes. Muchas gracias, profe Piedad, por su intervención sobre la educación en la época del Renacimiento. Bueno, ahora vamos a hablar un poco cómo ha sido la educación en Iberoamérica y en Colombia y qué retos ha enfrentado. Bueno, si bien es cierto, la historia de Colombia se ha visto atravesada por varias circunstancias y acontecimientos de carácter histórico que han permitido distintas configuraciones en los diferentes planos, ya sean sociales, económicos, políticos, entre otros. Fruto de estas circunstancias y acontecimientos, varias dinámicas sociales han marcado las distintas realidades nacionales en el pasar del tiempo, derivando en momentos sociales, políticos, públicos, jerarquías, gobiernos,
con presiones diversas, entre otros. La educación en Iberoamérica y también acá en Colombia ha experimentado una evolución marcada por la expresión de la cobertura, también por desarrollos muy persistentes en calidad, equidad y pertinencia. Si bien es cierto, se ha logrado ampliar el acceso a la educación en todos los niveles, persisten brechas significativas entre diferentes grupos sociales y regionales, afectando así la calidad de los aprendizajes y la capacidad de los sistemas educativos para responder a las necesidades de los mercados laborales y la sociedad general. Colombia ha enfrentado algunos retos en lo que ha sido, el desarrollo de la educación. Podemos mencionar, por ejemplo, los avances en cobertura y virtualidad. Se ha observado un aumento en la cobertura de la educación superior, con un porcentaje significativo de estudiantes que están utilizando estas modalidades virtuales. También tenemos las desigualdades territoriales. La calidad de la educación varía considerablemente entre regiones y entre zonas urbanas y rurales. Aquí se muestran desafíos específicos en el acceso a la educación en zonas muy apartadas y con población vulnerable. También tenemos retos y desafíos en lo que es la calidad y la equidad. A pesar de los esfuerzos, Colombia también enfrenta muchos desafíos en lo que es la calidad de la educación. Se evidencia esto pues en pruebas internacionales como PISA, donde se ubica por debajo de otros países de la región. Profesor Diego, cuéntenos ahora cómo se consolidan las pedagogías críticas en el siglo XX. Muchísimas gracias, profe. Claro que sí, les voy a hablar cómo se consideran las pedagogías críticas en el siglo XX. Bueno, partiendo de las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y esos movimientos de derechos civiles y de globalización que son tan característicos en este siglo, podríamos hablar de que allí se generan preguntas muy importantes en torno al papel de la educación, desde lo que es justo y lo que es equitativo. Es allí entonces donde emergen autores o de figuras como Paulo Freire y Peter Mandlaren. Empezamos a descubrir una educación como un acto político cargado de ideología y poder. Es allí mismo donde también se transforma el rol del docente, quien pasa a ser una figura autoritaria para convertirse en aquel facilitador de aprendizaje y de experiencias significativas. En estas ideas nos permiten acercarnos más aún a la promoción del diálogo, a la participación, a la formación de ciudadanos críticos que hacen parte de la transformación social, siendo entonces la educación ese espacio de construcción de identidad y de reflexión sobre esas experiencias significativas que a su vez nos permiten la búsqueda de una alternativa que nos permiten tener a futuro más justicia. Por esto mismo es importante que observemos cuál es la relevancia en torno a estas pedagogías críticas del siglo XX y tal vez del siglo XXI, en relación a lo que podría ser unos desafíos de globalización, un papel muy importante de la educación en torno a la construcción de la democracia y lo más importante, el uso de esas nuevas tecnologías que empiezan a llegar en esta época. En este siglo generando también transformación y en esos procesos educativos y pedagógicos de los educandos. Ahora los dejo con la profe Piedad que nos tiene un tema muy importante y lo debemos abordar. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué consideras que la pedagogía crítica es una propuesta innovadora y cómo se lleva la acción dentro de los espacios educativos? Bueno, la pedagogía crítica es una propuesta educativa innovadora que busca transformar la realidad social a través de una educación ética, reflexiva y emancipadora. A diferencia de los modelos tradicionales técnicos o transmisivos, este enfoque concibe la educación como un acto político capaz de cuestionar estructuras de poder, desigualdad y opresión, especialmente en contextos iberoamericanos. Según Maldonado en 2008, la pedagogía crítica nace del desencanto frente a modelos autoritarios y propone una acción crítica orientada a la liberación y el pensamiento autónomo. Autores como Paulo Freire fueron clave al entender la educación como un acto de esperanza y transformación.
En la práctica educativa, esta pedagogía se aplica mediante el diálogo horizontal, el análisis de la realidad del estudiante, la lectura crítica del mundo y la participación activa en la toma de decisiones. Como señala Pérez e Hidárraga, 2019, en Colombia esto representa una ruptura con una tradición educativa autoritaria y excluyente. Desde una mirada histórico comparada, Ossenbach, en 2004, destaca que la pedagogía crítica ofrece una alternativa para democratizar el conocimiento y reconocer la diversidad cultural y social de América Latina. Continuamos con mi compañera. Muchas gracias, profe Piedad. Ahora hablaremos un poco sobre cuáles han sido los principales hitos históricos en la evolución de los sistemas educativos a lo largo de la historia. Bueno, los hitos históricos en la evolución de los sistemas educativos incluyen la creación de instituciones como por ejemplo la Academia de Platón y la Biblioteca de Alejandría, la implementación de la educación pública obligatoria, la incorporación de la tecnología en el aprendizaje y la creciente consideración de la educación como un derecho humano fundamental. Se pueden detallar algunos principales hitos que se han visto presentes en la evolución de los sistemas educativos. Por ejemplo, en la antigüedad podemos mencionar la Academia de Platón, como muy bien lo dije. Esta academia filosófica marcó un punto de partida para la educación superior en el occidente, sentando las bases para la discusión filosófica y el desarrollo intelectual. Por otra parte, tenemos la Biblioteca de Alejandría, que reunió una vasta colección de textos y fomentó la investigación, contribuyendo así al avance del conocimiento en diversas disciplinas. Seguido a esto, en la Edad Media, por ejemplo, uno de los hitos principales fue la influencia de la Iglesia. La educación durante la Edad Media estuvo fuertemente ligada a la religión, con la difusión del latín y la formación religiosa en monasterios. En el Renacimiento y en la Edad Moderna tenemos, por ejemplo, el humanismo. Este movimiento cultural y social promovió el estudio de las artes liberales y la recuperación del conocimiento clásico, impulsado desde un enfoque mucho más centrado en el ser humano y su potencial intelectual. Tenemos también dentro de los hitos la ley de Massachusetts, en 1647. Esta ley en las colonias británicas de América del Norte sentó las bases para una educación pública obligatoria. Esto lo hicieron para exigir la creación de escuelas, marcando así un hito en la historia de la educación pública en los Estados Unidos. También tenemos la imprenta de Gutenberg en 1440. La intervención de la imprenta revolucionó la difusión del conocimiento, permitiendo así la producción masiva de libros y facilitando de esta manera el acceso mucho más fácil a toda la información necesaria. Bueno, finalizamos este podcast, no sin antes agradecer al profesor Diego Barragán y a la profesora Piedad Pantoja por su intervención en los diferentes contextos de orden histórico de los desarrollos educativos y pedagógicos. Esperamos que esta temática haya sido de gran importancia. Se despide de ustedes Ana Milena Gómez. Que tengan un feliz día.